El castillo del dragón. Directo hacia el inframundo. Hola a todos, yo soy Dragón. El día de hoy vamos a contarles un relato, mismo que nos compartió uno de nuestros suscriptores. Este suscriptor es una parte de Michoacán, quien nos contó el siguiente relato. Este relato se titula La hacienda de Juncapeo. Jack 335 nos contará. Jack 335, cuéntanos. Gracias, Dragón. Hola a todos, soy Jack 335. El día de hoy les contaremos un relato, mismo relato que nos la compartió uno de nuestros suscriptores. Él se llama Alfredo Rodríguez. Él es de una parte de Michoacán. Él nos contó el siguiente relato, mismo relato que se titula La hacienda de Juncapeo. Eddie 167 nos contará. Eddie 167, cuéntanos. Gracias, Jack 335. Hola a todos, soy Eddie 167. El día de hoy vamos a contarles un relato, mismo relato que nos la compartió Alfredo Rodríguez, uno de nuestros suscriptores del canal. Y justamente él nos contó un relato mismo que pasó en donde él vive, que por cierto vive en Michoacán. Eso sí, no voy a decir en dónde para ocultar su identidad y sobre todo donde vive, en el estado en donde él vive realmente. Este relato él la tituló La hacienda de Juncapeo. Y este relato voy a contarla como si yo fuera él para que todo sea real. Y este relato va así. Esto que les voy a contar pasó justamente en la hacienda de Juncapeo. Pasó en Michoacán, por cierto. Y esta hacienda es propiedad de la condesa de Miravalle. Y esta es parte de su historia. La hacienda justamente es de la tercera condesa de Miravalle, Púcoro Juncapeo. Y justamente el nombre de su dueña era María Magdalena Catalina Dávalos de Bracamontes y Orozco, misma quien era la condesa de Miravalle, de las alcurnias aristócratas michoacanas de aquella época de la colonia. Un nombre muy largo, por cierto. Y justamente esta narración es la siguiente, misma que fue ambientada en el siglo XVIII, en la Nueva España, actualmente México. Justamente era una época en que la religión era el juez y el verdugo, mejor dicho, la Santa Inquisición. Y justamente mismos que castigaban la conducta de muchas personas, tanto hombres como mujeres. Y esta historia lo que hace es narrar en las líneas de este libro mismas que invitan al lector a transportarse entre la imaginación hasta aquellos tiempos y lugares donde los hechos reales y ficticios se hacen uno mismo. Y en este caso el audio también. Y justamente la condesa era una mujer muy poderosa, que abusó de su belleza y de su título nobiliario, y eso sí, para conseguir lo que se proponía sin importarle, ni siquiera sacrificar su moral, ni a sus buenos principios, por cierto. Ella era odiada por muchos y amada por muy pocos, y eso sí, desafió las buenas costumbres de su época, llevándole incluso a enfrentarse con las autoridades eclesiásticas, situación que le trajo muchas desgracias, y sobre todo la tragedia de ser excomulgada. Ella era mujer muy altiva y sobre todo muy orgullosa, y eso sí, era poseedora de muy buenos y también de muy malos sentimientos, al igual que valores también, y eso sí, ambivalencia que antempera las cargas éticas de su personalidad, y justamente víctima primero, víctima después, y eso sí, esta mujer que amó y sobre todo fue amada, eso sí, dejó una huella imborrable en los lugares que ella misma habitó con la gente que ella trató. Y su historia es la siguiente. Con el paso de los años se convirtió
en la inmortal leyenda de una hacendada que, eso sí, lo mismo ayudaba a un desvalido, mismo que se enfrentaban a las rígidas costumbres y normas de conducta que controlaban el comportamiento de la mujer de la época. Y eso sí, aproximadamente hace 250 años de que ella falleció. La condesa de Miravalle, su historia sigue viva en la región oriente de Michoacán. Eso sí, especialmente en Jungapeo, al igual que en Tuxpan. Y justamente la tercera condesa de Miravalle vivió rodeada de muchos lujos y riquezas. Fue tanto amada como odiada, y eso sí, ella cobraba víctima tras víctima. Y mujer que dejó una honda huella y sobre todo una imborrable presencia en la región y en todos los lugares que ella habitó. Y eso sí, conocidos contaron que fueron tanto sus amoríos como su riqueza, y eso sí, elementos que se conjugaron para después de su muerte dar paso a la leyenda. Que por cierto la condesa mantuvo muchos amoríos, eso sí, con hombres de muy distinta clase, condición y origen, y justamente ya que trabó muchas relaciones íntimas con nobles, mayorales, capataces, e incluso se dice que con un fraile franciscano, mismo que era del convento de Santiago Apóstol, y justamente en el pueblo del Santiago Tuxpan, el fray Tomás Camata Estrada, y sobre todo, quien era alquimista, quien se dice, por cierto, fue quien le ayudó a enterrar su dinero en monedas de oro y plata, y eso sí, vivió la excomunión ante el Santo Oficio de la Inquisición, lo que en ese tiempo era como la muerte civil, por cierto, ya que nadie se le permitía mirarla, mucho menos le hablaban ni le trataban, lo que dio lugar al origen de su leyenda, y eso sí, ella lo que hizo fue pues enamorarse del fraile, que por cierto el fraile la envenenó, que por cierto la muerte de la condesa fue repentina, eso sí, no naturalmente, ella fue víctima de su amante y cómplice, el fraile franciscano del convento de Santiago Apóstol, quien se afirma que la envenenó ya cuando tenía 76 años de edad. Esto sucedió en la hacienda de la Santa Catalina en Tuxpan, lugar que fue su residencia permanentemente. Durante los últimos 10 años de su vida, ahora solo quedan sus ruinas, aunque eso sí, con muros, barandales y sobre todo escalinatas bien conservados, a donde van muchos visitantes para observar los esplendores ya idos de esta época. Siempre pasan por la hacienda y eso sí, se han dado cuenta que era un medio de obtener lujos, riquezas y posición social para sus dueños, pero eso sí, mucho trabajo, sufrimiento y esfuerzos para los peones que hacían lo posible para la producción de bienes de estas personas. Que por cierto también cuentan algunas personas quienes han ingresado en lo que queda de la hacienda, actualmente son ruinas. Cuentan que se ve a la condesa caminando por todos los lugares. Y eso sí, lo que ella hace es en cuanto los ve, pasa por una pared y desaparece. Y sobre todo se escuchan unos gritos espantosos. Y cuenta la historia de que todo el dinero que ella tenía, su amante, que era el fraile, se quedó con todo. Pero eso sí, con ese dinero él no se quedó ni siquiera con una moneda partida a la mitad. Lo que él hizo fue donar todos los pobres por partes iguales. Eso es todo. Les mando un abrazo grande y fuerte y un saludo a todos. Aprovecho otra vez para informarles que uno de nuestros compañeros es Eddie 167. Él fue al patrón del Miguel nuevamente. Y en esta ocasión contó un par de relatos sobre un par de tumbas. Estas tumbas
En el recorrido anterior no aparecen porque nunca se dirigieron allá. Estos relatos que contó el libro C7 son relatos muy interesantes y es lo más probable que a ustedes les interesen. Por esta parte ha sido todo. Los invito a suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones y darle like al video. Y si lo desean, y algún día desean compartirlo sus relatos, experiencias paranormales e incluso creepypastas, los pueden enviar al correo que aparece en el primer video que se ha subido al canal. Nos vemos en el siguiente video. Saludos a todos.